algo de los tiempos medievales. Era común ver al clero y la alta nobleza junto al rey preparando discursos religiosos para aconsejarlo y poder guiar al pueblo. El clero y la nobleza baja eran personas de confianza y privilegiadas por el rey. Asimismo, los burgueses y el ejército eran reconocidos por este, gracias a sus hazañas heroicas en combate. En la parte inferior de la pirámide se encontraban los aldeanos, quienes pagaban una parte de sus ganancias a la corona por protección. Por último, el estrato social de Emma, los siervos esclavos. Resumía mi día en cultivar y cosechar las tierras de un señor feudal. Me esforzaba para poder recibir una buena porción de la cosecha, especialmente de la pasta. Me gustaba chismorrear las conversaciones de la familia Guzmán. Casi siempre contestaba a mis preguntas existencialistas. Creo que hoy no iba a ser la excepción. Acurrucada en el pastizal sobre la pared de la puerta trasera de la casa, se empezó a entonar la voz gruesa del señor Guzmán diciendo: Después de la muerte de Thomas, estoy seguro que se practicará un peregrinaje en honor a su valentía, y se volverá costumbre. Podemos utilizar la fe de los creyentes para hacerlos pensar que aún su alma no descansa en paz, por haber pagado mal en vida terrenal. Así, les diremos que antes de morir deben limpiar sus pecados, asistiendo cada 8 días a la iglesia con una ofrenda. Y que además el fin del mundo está cerca de nosotros. Mejor cuento no puede haber. Por eso decía que ellos contestaban mis preguntas. El señor Guzmán y quién sabe cuántos más estaban manipulando al pueblo, sembrando el pánico colectivo. Hasta yo lo llegué a creer por un momento. Pasadas 2 semanas, todos estaban conmocionados porque necesitaban ser buenas personas, entre comillas. Empezó así una tendencia de ofrendas de las tierras a la iglesia. Esas supersticiones y adoraciones a reliquias estaban entonteciendo a la humanidad. Se murmuraba que no estaban siendo productivas las cosechas de algunos por haber practicado el incesto, la desnudez, la homosexualidad y la sodomía. Aquel día el cielo tronaba y no dejaba de caer agua. Por suerte, donde dormíamos con Lutero, mi hermano, no llegó el agua a irrumpir. Tras este suceso desastroso para las tierras, pues como vivíamos de ellos, se vino una fuerte escasez de alimentos. El hambre se pronunciaba, pero de igual manera junto a mi hermano nos tocaba seguir visitando la iglesia y dando limosna, porque si no los ojos de la Inquisición se podrían enfocar en nosotros. Allí fue donde conocí a una joven, que era parte del oeste del pueblo, era todo lo contrario a mí, muy devota, le gustaba participar en todas las actividades que organizaba la iglesia, pero físicamente era parecida, teníamos el mismo color de cabello y de piel, y era delgada como yo. Mientras tanto, en otro lugar del reino se encontraba Matia, una joven que hacía parte del campesinado. Era la menor de varios hermanos. Crecí en una familia creyente, devota a Dios y al rey. Mi familia era muy grande y como era de costumbre, mi padre debía hacer algún acuerdo con otra familia para desposarme. Estaba emocionada por conocer a mi futuro esposo, pues había sido criada y educada para ser una buena mujer. Y de hecho, una muy buena esposa. Ya sabía cocinar y hacer los deberes de la casa, y como de costumbre, ir los domingos a misa. Me encantaba ir a misa, pues las sabias palabras del clero me hacían ser mejor persona. Y de hecho, en un futuro una excelente esposa, pues ya tenía claro que el adulterio, el incesto y la desnudez eran algo que no podía realizar, porque iba a ser juzgada. Y eso me daba pánico. No quería arder en el infierno. Además, habían rumores que el mundo acabaría pronto. Llegaría el fin de los tiempos y aparecería el anticristo. ¿Cómo me gustaría que todo fuera mentira? Para poder conocer la persona que destinaron para mí, casarnos, tener muchos niños y ser feliz. Al pueblo llegaron extranjeros, que tenían costumbres muy particulares. Provenían del norte. Tenían tatuajes y eran de tez muy blanca, altos y con textura gruesa. Por supuesto que no pasaban desapercibidos en el pueblo. Sus extraños hábitos hicieron que Emma se interesara en ellos. Pues bien se sabía que ella tenía gustos diferentes. La llegada de estos extranjeros hizo que ella comenzara a seguirlos. Allí se dio cuenta que se reunían en casa de unos pueblerinos ancianos. Me di cuenta que se reunían en una casa a las afueras del pueblo. Al acercarme, observé que realizaban rituales muy extraños. Por lo que escuché, era a Satán. De cierta manera me uní a ellos, pues sus intenciones al final no eran malas. Un día en misa se sentó cerca a mí una muchacha joven. Tenía más o menos mi edad.
éramos muy parecidas. El mismo cabello claro, de tez blanca, hasta la contextura era muy parecida. La oí murmurar cosas negativas sobre los actos de la iglesia, o al menos eso creí oír. No sabía si avisarle al sacerdote e incluso que la Inquisición abriera una investigación contra ella. Repentinamente vi a esa chica rara enterrando raciones de comida en un costal. Me pregunté por qué lo hacía. Necesito saber por qué extraña razón lo hace. Pensé, qué desperdicio. Hubiera podido donarlo a la iglesia. Sin mucho que dudar, Matia se dijo a sí misma: Quizás sería lo más arriesgado de mi vida, salir en medio de la noche y descubrir finalmente qué es lo que quiere hacer. Con esto me considerarían una buena cristiana y detendría su paso por el infierno, pues quería ser destacada entre el pueblo por mi lealtad a Dios, a la iglesia y al rey. De hecho, le estoy haciendo un favor a esa joven. Esas relaciones, así sean solo de amistad con esos extranjeros, no traen nada bueno, pues los hábitos que últimamente hacían en el pueblo no eran de agrado para los santos cristianos. Así, Matia fue desvelada por su curiosidad y rigor. Se decidió a salir. A tan solo 2 casas estaba el famoso entierro de comida. Mientras tanto, Emma segundos antes pensaba en preparar su último robo para poder ser libre. Finalmente, con mi acto de fe y lealtad, me esperará un cielo lleno de paz, donde finalmente no habrá temores. Por fin lo vamos a conseguir, hermano. Camina despacio, que si el clero se entera, eres consciente de lo que nos puede suceder. Finalmente, gracias a la ayuda de los extranjeros, podremos ser libres.